Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir la palabra de Dios. Bueno, el tema es la urgencia de la oración. Bueno, podemos decir mucho de muchas cosas y nosotros, la mayoría que estamos aquí, somos cristianos. La mayoría entendemos muchas cosas de oración, oramos muchas veces, todas las personas conocen oración. Así que, ¿qué podemos decir? Es enfocar en la idea de que estamos viviendo unos tiempos ya cerca del fin. Ya eso sabemos, eso hemos dicho por muchos años. Somos adventistas del séptimo día. Creemos en la segunda venida de Jesucristo. El advenimiento de Él está muy cercano ya. Cada día que pasa es un día más cerca. Cada semana, cada sábado es un día más cerca de la venida de Jesucristo. Entonces, para dar un contexto de la urgencia que notamos, tenemos que abrir la palabra de Dios ahora al libro de Lucas, Lucas 21. Hay un párrafo aquí de unos versículos que quisiera ver rápidamente. En mi tiempo, cuando me dijeron que solo eran 10 minutos o a lo menos 20, eso es ya muy breve. Ese es muy breve. Se necesita mucho más tiempo para desarrollar los temas. Igualmente, vamos a ver si podemos hacerlo rápido. En Lucas capítulo 21 vamos a encontrar Jesucristo hablando acerca de su segunda venida. Los discípulos le habían pedido que Jesús les diga cómo va a ser cuando Él venga la segunda vez, cuando regrese de vuelta a la tierra. Y empezando con el versículo número 25, ahí encontramos esto que dice el Señor Jesús. Es en Lucas 21, el versículo 25. Dice aquí, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y siguiendo, vemos que está hablando aquí de las señales, y sigue el 26 diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que podemos ver que estamos en esos tiempos ahora mismo, parece, ¿no? Estamos en pandemia, estamos en todas las cosas, en matanzas, en guerras, en Rusia y hay que estar la situación allá en Europa y tantas cosas están pasando. Y siguiendo, dice el 27, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que podemos ver que Jesús viene y entonces siguiendo aquí los párrafos, vamos a pasar al versículo, después de dar una parábola de la higuera. Esto es acerca de que cómo tenemos que reconocer que ya viene pronto. Si vemos la higuera, sabemos que ya es el tiempo. Igual tenemos que entonces conocer que Él está a la puerta. Entonces, 34, versículo 34, ahí dice algo muy importante. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces la advertencia de Jesús es esta: velad pues en todo tiempo orando. Ahí está la idea que Jesús mismo dice que tenemos que velar y orar. Ahí dice, ¿por qué? Y termina el versículo diciendo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! Aquí está el contexto de por qué hay urgencia para orar.
porque el Jesús viene pronto. Estamos en los últimos días. Hay peligros a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Y cuando Él viene, ¿quién podrá estar parado delante de Él? Él es un fuego consumidor. Entonces ahí dice Él, si queremos sobrepasar todo esto y estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga, entonces debemos de velar y ¿qué? Orar. ¿Cuándo? Siempre. Así que, ¿no creen ustedes que esto es algo urgente? ¿No es una urgencia ya de hacerlo, que sabemos que Él viene pronto? Absolutamente. Así que el contexto está ahí, de orar siempre. Y sabemos también que la Biblia está llena de estas palabras de orar siempre. Por ejemplo, Pablo nos dice que hay que siempre orar orar sin cesar, está en Efesios y muchos otros lugares, pero el contexto es la razón por qué hay urgencia, es porque Jesús viene y tenemos que estar preparados para su venida. Ahora, sabiendo que hay que orar y orar siempre, entonces otra parte del contexto debe ser algo muy importante, porque vamos ahora a abrir nuestras Biblias a Juan 15 y versículo 5. Juan 15 y versículo 5. Aquí encontramos, estamos hablando de oración, la urgencia de la oración, y aquí entonces en Juan 15, versículo 5, esto es muy importante de entender aquí. Miren, vamos a ver esto. Dice aquí el Señor Jesús en mi palabra, en mi Biblia, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Sin Jesucristo es imposible hacer nada. Parar delante de él cuando venga, imposible sin Jesús. Tener victoria sobre el pecado, imposible sin Jesús. Sobrepasar y estar estando parado cuando alguien fallece en mi familia, mis amigos, mi mamá, mi papá, o yo sufriendo de muchas cosas, ¿cómo yo puedo sostenerme vivo en todo eso? Sin Jesús, imposible. Vida imposible sin Jesús. Respiramos, tenemos aliento. ¿Por qué? Porque Jesús nos está dando la vida. Nosotros no somos como algo automático que estamos viviendo. No, cada persona que tiene vida es porque Jesús está poniendo su poder y dejando que esa persona esté viva. Cuando Él quita el aliento, se terminó todo. Así que estamos viviendo porque Jesús desea que estemos vivos. Hay que decir amén a eso. Claro. Entonces, eso es muy importante de saber. Yo necesito a Jesús que esté aquí. Fíjense muy claro en esto. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, está opuesto a que sin Él no se puede hacer nada. Pablo nos dice en Filipenses 4, 13, si van ahí, que todo lo puedo hacer ¿en qué? En Cristo Jesús que me fortalece. Así que aquí está la idea. Sin Él nada es posible, pero con Él, ¿qué es posible? Todo. ¿Es posible tener victoria sobre el pecado? Sí. ¿Es posible tener completa victoria sobre el pecado? Sí. ¿Es posible hacer los mandamientos que Él nos da? Sí. Cuando Él dijo a esa mujer que fue encontrada en adulterio, ¿recuerdan esa historia? La encontraron y la iban a apedrear, a matarla, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Estaba delante de Jesús. Miren. Y Jesús le dice, después de escribir en el polvo, se van todos los acusadores. Ahí está Jesús solo con la pecadora. Y tenemos que ponernos ahí mismo también, porque nosotros somos igual. Entonces ahí estamos delante de Jesús y Él dice a ella, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice, no hay, se han ido. Mira el amor de Dios y qué gracia tiene Dios cuando dice, yo tampoco te acuso. Pero después, miren, ahí no termina el evangelio. Esa es la mitad del evangelio. Ahora viene la otra parte del evangelio. Él le dice a ella, levántate, vete y no peques más. Ese es un mandamiento de Jesucristo. Váyase y no peque más. Si Dios me da ese mandamiento, ¿es posible hacerlo por medio del poder de Jesucristo, sí o no? Absolutamente. Ese es el poder del evangelio.
El poder del evangelio es que es el poder de Dios para la salvación del pecado. Es el poder de Dios que Jesús tiene para darme completa victoria, completa transformación, hacerme semejante a Él. Aunque yo no lo veo en mi vida, no lo veo en otros, no me importa. Él dijo que lo puede hacer y Él lo va a hacer por su poder, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia enseña. Ahí está el poder de Dios. Es muy importante tener esto en mente porque estamos hablando de urgencia. Bueno, entonces la urgencia es esta. Miren, Jesús dijo algo muy importante. En Juan 14, quiero que vayamos ahí porque es muy importante. Juan 14. Estamos ahí en San Juan. Vamos al capítulo 14 y leamos 2 versículos nomás, el 13 y el 14 de Juan 14. Miren lo que dice aquí. El 13 empieza así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que Él, Padre, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, ¿sí o no? Amén, claro que sí. Miren el poder de Dios. Jesucristo está aquí. Si yo quisiera estar ahí, en ese lugar con los discípulos, escuchando a Jesucristo, ahí está Él parado delante de mí y yo sentado mirándolo para arriba y Él me dice a todos los que están alrededor de Él y yo estoy ahí escuchándolo y Él me mira a mí, mira, Él está mirando a mi cara y me dice, David y todos ustedes que están sentados alrededor de mí, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo hago. ¡Wow! Yo tengo que decir, increíble, lo que yo pida, Él me lo va a dar. ¡Qué magnífico! Yo quisiera hoy día, ¿cuántos de ustedes quisieran ir delante de Él, postrarnos delante, arrodillarnos delante de Él y oír y escuchar sus palabras y Él diciendo a nosotros, David, Juan, Elizabeth, Viviana, los que están aquí, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¡Wow! Este hombre que levantó y dijo, paz sea paz cuando estaba en medio de la tormenta y hizo paz. El que dijo, levántate que sos paralítico y camina. El que dijo a otro, yo te perdono tus pecados. El que vino a él con toda esa sarna y todos esos diferentes tipos de enfermedades. Y él una palabra y se fue. Ese mismo me dice, David, si tú me pides algo en mi nombre, yo lo hago. ¡Wow! ¿Qué poder es ese? Yo quiero eso. ¿Cuántos quisiéramos que Él haga las cosas que nosotros le pedimos? Amén. Yo también. Entonces, mirando esto, yo digo, interesante. ¿Cómo es que yo puedo pedirle a Él algo y Él ¿hay condición? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo es posible? Porque yo miro a mi vida, yo miro la vida de otros cristianos y no veo que eso sucede mucho. Un poquito de vez en cuando, pero ¿por qué no sucede más? ¿Por qué es que pedimos y a veces no recibimos? ¿Qué es lo que pasa? Porque mire, encontré otro versículo ahí mismo en San Juan. Vamos ahora al siguiente capítulo 15 y vamos a ver algo interesante en el versículo 7. Juan 15, versículo 7. Miren lo que dice aquí. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Ajá. Eso me pone a pensar. ¿Cómo es posible recibir lo que pedimos? Mira lo que dice muy claramente. Si nosotros estamos ¿a dónde? En Él. Y si las palabras de Él están ¿a dónde? En mí. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que Él no va a darnos cosas que cuando pedimos y no estamos en Él. Si yo estoy viviendo una vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la palabra de Él no está en mí. Entonces eso quiere decir que cuando yo pido algo, no va a ser necesariamente hecho para mí. Claro, eso es lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Así que la condición, y esto debemos saber, que las promesas de Dios son para nosotros, pero hay condiciones. Esas condiciones son que la palabra de Él esté en mí completamente. Eso quiere decir que lo que yo entiendo es correcto, yo hago. Cuando leo en la palabra de Dios para los jóvenes, eso es muy difícil, ya entiendo que la palabra dice, por ejemplo, que no busquemos pareja. Estoy dando un pequeño
ejemplo nomás, que no busquemos pareja fuera del Israel, afuera del pueblo de Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios. Si está en mí, entonces cuando yo busco, no puedo buscar afuera. Entonces estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí estoy viviendo en su palabra y yo estoy en él y él en mí. Pero al día que yo decido hacer lo que yo quiero, ahí no estoy en la palabra de Dios, no estoy agradando a Dios, no estoy caminando en su palabra, él no está en mí y yo no estoy en él. Y muchos de nosotros tenemos esta doble mente, que un poquito de Dios y un poquito de nosotros, y un poquito de Dios, y creemos que así vamos a caminar, y por eso a veces vemos nuestras vidas un poquito bueno y un poquito malo, y un poquito bueno y un poquito malo. Levantamos, no caemos, levantamos y caemos. ¿Por qué? Somos de doble mente. En Apocalipsis 3 encontramos que está hablando de doble mente cuando dice el Señor Jesús a la iglesia de nosotros. ¿Qué iglesia es esa? La iglesia de la Odisea. Y ahí dice muy claramente, mire, yo quisiera que ustedes sean o calientes, ¿ok? O fríos. No, pero nosotros lo mezclamos, un poquito del mundo y un poquito de la palabra de Dios, un poquito del mundo y un poquito de la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Dios tiene misericordia? Sí. ¿Todavía está abierta la puerta? Sí. ¿Todavía desea que regresemos a él completamente? Sí. Pero nos está advirtiendo que el tiempo es ya corto. Hay una urgencia para cambiar, una urgencia para estar completamente en él y que él esté completamente en nosotros. Todavía está él llamando. Y la urgencia es que sabemos que él va a regresar y ya no va a haber más gracia. Ya se va a terminar ese tiempo. Y por eso es muy urgente que nosotros pidamos al Señor las cosas que nosotros deseamos. Y yo no sé a ustedes, pero yo deseo ¿qué? Que el Espíritu esté en mí. ¿Por qué? Ahora terminamos, hermanos. 3 versículos nomás. En Juan 16 encontramos una cosa muy interesante que Jesús dijo, porque les dije, si es necesario, sin Jesús no puedo hacer nada, con Jesús puedo hacer todo, y cualquier cosa que yo pido a él, él me lo va a dar si yo estoy en él y su palabra está en yo, en el mí. Entonces, wow, yo necesito eso, yo necesito eso. ¿Cuántos le gustarían? Ay, yo quiero ir a ver a Jesús. Si Jesús estuviera aquí, si yo supiera que está en West Hollywood, yo me voy a West Hollywood y me siento delante de él. Dijo, Jesús, muéstrame qué puedo hacer yo. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos ver eso verdaderamente? Bueno, ahora les digo una cosa muy interesante. Esto es algo que no pensamos claramente a veces, pero esta es la verdad. Jesús, cuando fue de aquí, sabemos que él enseñó su palabra en Juan 16, cuando está hablando de que él se iba a ir de los discípulos, le dice, es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me voy, yo voy a mandar, ¿quién? Un consolador. Si yo me voy a mandar otro consolador, dijo él. Otro quiere decir igual a él. Yo soy uno, yo me voy, yo soy consolador de ustedes aquí, yo estoy con ustedes discípulos, ustedes se caen y yo los reparo, yo los tomo, yo los salvo de caerse, de morirse en el mar. Estoy haciendo todo para ustedes y si yo me voy, yo les voy a mandar otro como yo. Pero miren, en Juan 16:13 dice aquí, que vamos a ver estos versículos y aquí terminamos. 16:13, miren lo que dice. Juan 16:13 dice esto, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo que de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu no está hablando de nada de lo de él. Lo que está haciendo, él está tomando las cosas porque sabe que Jesús no está aquí. Él toma las cosas de Jesús y trae a Jesús porque él está hablando de Jesús, está glorificando a Jesús. Él no dice nada de sí mismo, sino todo de Jesús. Así cuando yo quiero ver a Jesús, el Espíritu, por medio de él, yo veo a Jesús. Él está conmigo por medio del Espíritu. Es una cosa que tenemos que entender, que cuando el Espíritu está aquí, yo estoy con Jesús. ¡Wow! Increíble, ¿no?
Ok, miren, Juan 14, miren lo que dice aquí, Juan 14, el versículo es 26. Juan 14, versículo 26. Miren lo que dice aquí, muy claramente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? ¿En el nombre de quién? ¿Del Padre? No. ¿El nombre de sí mismo? No. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! Siguiendo, dice, ¿dónde estábamos? Capítulo 14. Más el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿de qué? Todo lo que yo os he dicho. Jesús mismo está con nosotros por medio del poder y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está con nosotros, Jesús está con nosotros. Y por eso necesitamos al Espíritu, porque es la única manera en que Jesús está conmigo. Jesús no viene a mí sin el Espíritu. El Espíritu es el que trae Jesucristo a mí. Y el Espíritu, Jesús no puede estar con nosotros físicamente porque Él es físico como yo. Él tiene carne, Él tiene sangre. Pero el Espíritu Santo es la manera en que Él puede estar con toda criatura en la tierra al mismo tiempo, con todo el poder de Jesucristo, glorificando a Él, hablando de Él y trayendo a nosotros historias de Él, a las palabras de Él, recordándonos, este es Jesús hablándote a ti y a mí ahora mismo aquí en la tierra. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es lo que hace el Espíritu. Y ahora para terminar todo esto y recapitularlo en un versículo, vamos ahora a Efesios 1 y versículo 13. Efesios 1, y aquí terminamos el último versículo, Efesios 1, versículo 13. Y esto creo que es algo magnífico. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. En él, ese él, si ves el versículo anterior, está hablando de Jesucristo. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, muy interesante. Antes de ser sellados, y la palabra de Dios en Apocalipsis habla del sellamiento, ¿no? Capítulo 7 de Apocalipsis habla de que los cuatro vientos están sostenidos por cuatro ángeles y viene un ángel poderoso y le dice, sostengan, no dejen que el viento caiga para destruir la tierra. ¿Por qué? Porque el sello de Dios Dios está tratando de sellar la gente, sellar nuestros caracteres aquí en la frente. Entonces, ese sellamiento es por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí, una vez más, lean claramente lo que dice, versículo 13. Dice aquí, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Hay que oír la palabra y no son los oidores, pero los oidores que hacen la palabra, los verdaderos oidores de la palabra, de la verdad, que es el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Así que esta creencia es esa acción, esa parte de creer, es la parte de tener fe. Fe es verdaderamente creer y tener las obras que son de acuerdo a nuestra fe. Así que ahí encontramos que hay que oír, hay que hacer, hay que creer, y cuando hacemos esto, entonces el Espíritu viene y nos sella. ¡Wow! Ustedes saben que sin el sellamiento no hay salvación. Así que es urgente la oración. Es urgente que pidamos al Señor el Santo Espíritu. No es urgente que le pidamos que el Espíritu Santo venga y nos recuerde las cosas que leemos en la palabra de Dios. No es urgente que pidamos que Él nos dé ese poder, esa gracia para superar y tener victoria sobre los pecados y sobre nuestra mundanalidad. No es necesario recibir eso del Espíritu Santo que nos ayude a ser santos. Claro que sí. Así que, hermanos, predicar el evangelio de los tres mensajes, los tres ángeles al mundo, sin Jesús es imposible.
Y Jesús viene a nosotros mediante el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, lo que nosotros no tengamos, pidámosle a Él. En su nombre, Él nos dará. Yo siento la necesidad del Espíritu de Dios que esté en mí. Yo necesito más del Espíritu. Yo quiero esa lluvia tardía que necesita estar en nosotros para reavivarnos, para hacernos crecer, para hacernos tener esa victoria en nuestros caracteres. Todavía mi carácter necesita, mire, yo pago mi diezmo, yo voy a la iglesia, yo estudio, yo doy lecciones bíblicas, yo predico en el nombre, pero yo tengo que cambiar mi carácter, hermanos. Yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser amante, pero ser firme a las cosas de Dios, pero amor. Yo tengo que tener ese amor para las personas que no ven como yo veo. Tengo que tener el amor para decir, no importa si sos de Colombia, de Cuba, de Argentina, de Irlanda, no me importa dónde sos. Yo te amo. Yo me doy mi vida para ti. ¿Estamos a ese punto todavía o nos enojamos un poquito cuando alguien dice algo que no nos gusta? Eso quiere decir que necesitamos el poder de Jesucristo para cambiarnos. Todavía necesitamos reavivamiento y reformación. Esa transformación es una transformación que Dios desea hacer en nosotros, pero 100% completamente. Nadie verá al cielo que tiene un carácter que se enoja a cualquier cosa o que no puede tolerar una persona que no piense como yo pienso. Eso no es posible. Dios tiene que cambiarnos. Si no hay cambio, no va a haber salvación. Y salvación solo viene por el poder de Jesucristo, y eso viene a nosotros por medio del Espíritu. Así que oremos ahora que el Espíritu caiga sobre nosotros y nos cambie, nos transforme, que seamos amadores de Dios y amadores de cada uno, y que cada uno de nosotros pensemos menos, que somos menos que todo el resto. Todos ustedes son mejores que yo. Yo soy el peor. ¿Entiende? Y eso debe ser nuestra mentalidad. No que somos los mejores. No. Yo soy el peor. Dios me ayude. Y que Dios nos ayude. Oremos ahora que Dios nos dé el Espíritu Santo. Amén.